así después les queda grabado. Ahí estamos, ahí estamos. Así después les queda grabado que hoy somos poquitos y vamos a aprovechar después a compartir la grabación para todos aquellos que hoy se tomaron el feriado para descansar. Estoy buscando dónde dejé el power, creo que acá estamos, perfecto. Lo voy a dejar a mano, así ya lo podemos utilizar. Pero como les decía hace un ratito, hoy más que PowerPoint, me gustaría también que compartamos un poco experiencias laborales, experiencias con respecto a los vínculos laborales, ¿no? No experiencias laborales como tal, sino experiencias de vínculos laborales. Me compartió Cami el sábado pasado en la clase que tuvimos sobre su situación, ¿no? Con su jefe, con cómo el jefe genera también un clima de trabajo que no es el más agradable ni el más productivo. Y la verdad que yo no sé qué le pasa a esa gente, porque te juro que vengo trabajando tanto tiempo con seres humanos que no logro comprender qué les pasa. Entiendo que es una cuestión de ego, entiendo que es una cuestión de, de muchas veces sentirte superior a la otra persona, por eso también hay muchos jefes que hacen esto de correcciones en público, que correcciones en público es humillación. Podemos llamarlo como ustedes quieran, pero es humillación. Y la humillación muchas veces viene también para aumentarte el ego a uno mismo, para hacerte sentir poderoso, para hacer sentir que tenés poder porque desde el poder podés controlar. Pero yo no sé qué les pasa, por qué no entienden que los resultados de un trabajo, un contexto laboral, dependen de las personas. Y si las personas están contentas, satisfechas, están con la camiseta puesta, los resultados van a hablar también. Porque el nivel de compromiso habla justamente de los procesos que llevan al resultado. Ahora, ¿se puede conseguir resultados desde el miedo, desde la imposición? Sí, se puede. Como poder se puede. Pero ¿cuánto potencial estás perdiendo por no generar un contexto de trabajo agradable? Y ahí estamos hablando también de la retención de talentos, ¿no? Que tantas veces se te van personas extraordinarias de contextos de trabajo porque el contexto mismo es desagradable. Y pónganse en el lugar de una persona habilidosa, comprometida, responsable, disciplinada, cumplidora, prolija, una persona respetuosa, una persona, vamos a ponerle, valiosa, porque tiene valor. Una persona valiosa, que en el contexto laboral, en las empresas se le llaman los jóvenes talentos, no sé si alguna vez escucharon mencionar este término, jóvenes talentos, no va a querer quedarse por el sueldo con lo valioso que es. No va a querer quedarse en un contexto de trabajo donde lo menosprecien, donde no lo valoren, donde no lo reconozcan, donde lo humillen públicamente porque se equivocó. Va a preferir buscar otro contexto donde el dinero realmente no es lo más determinante, lo más importante, porque con lo valioso que es, sabe que puede conseguir otros contextos de trabajo. Ahora, ahí aparece también lo que uno mismo cree de sí mismo, el diálogo interno que tenemos, porque vos muchas veces podés ser ese talento valioso, pero vos no lo reconoces, entonces te quedás en contextos donde no te tenés que quedar. ¿No? Como se dicen ahora, te quedás migajeando, ¿no? Comiendo las migajas de lo que hay en este momento y no lo que realmente podrías estar, en el contexto en el que realmente podrías estar. Bueno, las personas que son valiosas y tienen el autoestima trabajado, suelen irse de esos contextos desagradables de trabajo. Y ahí también es donde yo muchas veces pienso en qué les pasa a esas personas que generan esos contextos desagradables. No se dan cuenta que están perdiendo un montón de talento, que están perdiendo un montón de oportunidades, que están perdiendo también un montón de productividad. Y aparentemente y no sé si no se dan cuenta o el ego les pesa mucho más,
que el deseo de querer hacer crecer ese negocio o ese proyecto o lo que estemos hablando. Entonces, es importantísimo el contexto de trabajo y por eso vamos a hablar hoy de los vínculos de trabajo, porque los vínculos, las relaciones laborales son las que generan el contexto. Hay una frase que me gusta mucho que la estudié en coaching ejecutivo que dice: la cultura organizacional, la cultura de trabajo, el cómo se trabaja dentro de un equipo, dentro de un sistema, dentro de una organización, depende de la suma de los modelos mentales que le integren. La cultura de trabajo de una organización depende de los modelos mentales que lo integren. Cuando hablamos de cultura de trabajo, el cómo se trabaja en este lugar, cómo se trabaja en este lugar depende de las mentes que haya dentro de este lugar. ¿Sí? Entonces, la cultura organizacional no es más ni menos que cómo piensa la sumatoria de las partes. Si la sumatoria y la mayoría piensa desde la víctima, desde el victimismo y la queja, el contexto, la cultura laboral, la cultura de trabajo va a ser queja por sobreresponsabilidad. ¿Me siguen con esto? Entonces, el contexto de la queja hace que la queja sea lo habitual, lo normal, y que la responsabilidad sea lo mal visto. ¿Sí? Entonces también en un contexto de queja, de contexto de victimismo, el responsable queda aislado. Y eso es lo bueno y lo malo de la cultura de trabajo, que te aísla al punto que te sentís tan incómodo que te vas, pero también funciona para bien, porque vos cuando desarrollas una cultura de trabajo proactiva, productiva, desde el respeto, desde los valores que tiene la empresa o el equipo, aquel que no esté alineado con esos valores y principios se siente incómodo y se empieza a aislar. Entonces, si vos tenés una cultura de trabajo de responsabilidad, de compromiso, el que no se compromete queda aislado, queda fuera y queda incómodo, porque la mayoría lo hacen notar incómodo, le generan incomodidad. ¿Me siguen con este punto? Entonces, también desde este lugar, entendamos que la cultura de trabajo de una organización, de un equipo, de una oficina, de un negocio, es la suma de de las mentes que lo integran. Entonces, cuando vos modificás las mentes que están dentro, con un proceso de capacitación, con un proceso de coaching, cambia la cultura de trabajo. Ahora, todo esto también tenemos que entender que es como la fuerza de gravedad de arriba hacia abajo. La cultura baja, la cultura baja y según los que están arriba va a haber una bajada de líneas, ¿no? Habrán escuchado esto de él. La bajada de línea dice esto. Bueno, cuando la bajada de línea va en contra de lo que yo quiero, muchas veces lo que sucede es que termino adaptándome a lo que dice, lo que dicen que hay que hacer y no a lo que yo considero mis valores o mis principios a la hora de trabajar. ¿No? Entonces también desde ese lugar el contexto realmente es muy, muy importante y ahora nos vamos a meter a profundizar en eso. Para mí uno de los principios más importantes es entender que los resultados los generan las personas. De que si querés mejores resultados, tenés que mejorar a las personas. Y mejorar a las personas mejora los procesos, mejora la eficacia y por ende mejoran los resultados. Entonces, separar a las personas de los resultados me parece que es algo de mala praxis como líder, como jefe, como dueño. El hecho de separar el bienestar de la gente con los resultados me parece que es una cuestión de inconsciencia, de que no soy consciente de que si la gente está bien, los resultados tienden a mejorar. No te aseguro nada, pero sí una persona comprometida, que está contenta con su contexto de trabajo, va a trabajar mejor que una persona que está completamente insatisfecha en su contexto de trabajo. ¿Sí? Betty, No, mientras te escuchaba, pensaba en qué pasa cuando hay más de un dueño, ¿no? O sea, dos dueños, tres dueños, socios.
donde las tres dicen algo diferente. Entonces, Sí, ¿cómo es esa bajada? Ya no es una bajada sola, sino son tres bajadas diferentes. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso, no? ¿O qué haces? sí. Bueno, ahí, mira, yo conozco una empresa que eran dos socios y también miradas distintas, al punto que después de años de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo, de buscarle la vuelta, se terminaron separando y cada uno de lo que se generó y se generó la división, cada uno armó un negocio similar, o sea, es como que cada uno armó su sucursal. Pero esta con mis valores y mis principios y mi bajada de línea y el del otro con su bajada de línea y sus principios. Ahí, acá lo que planteas, Betty, los más perjudicados son las personas que tienen que o bajar la línea o tienen que cumplir con la línea. Capaz que no hay quien gerencie, porque ya gerencian ellos, pero si hay alguien que gerencie, ese es el que tiene el problema. Y ahí me parece súper importante también el tema de los límites, ¿no? Los límites y la claridad en la comunicación, de poder tener conversaciones incómodas, que en el contexto de trabajo muchas veces se evaden, se evitan, se postergan, pero son necesarias. Como dice Fred Kaufman, que su coaching es bien resolutivo hacia el ámbito laboral, conversaciones fáciles, vida difícil. Si no vamos a tener las conversaciones difíciles, vamos a tener una vida difícil. Si las evitamos, vamos a tener una vida difícil. ¿Por qué? Y porque hay un montón de conversaciones que si no las resolvemos, se siguen acumulando, se siguen acumulando, se siguen acumulando y al fin de cuentas terminamos con un no sé para dónde estamos yendo, no sé cuál es la bajada de línea, no sé cómo se hace esto, todo por no tener las conversaciones necesarias previamente. También esto es algo que me surge con respecto a lo que anoté para hoy, es el tema del timing. ¿Cuándo se hablan las cosas? ¿Sí? Hablarlas antes no es efectivo. Hablarlas después tampoco es efectivo. Hay cosas que se hablan en este momento porque las tenemos que resolver en este momento. Entonces también ahí trabajar la seguridad en uno mismo, de animarse a tener conversaciones incómodas, con miedo, con ansiedad, con las emociones que surjan, pero es importante que no las evitemos. Ahí, Betty, algo que me nace también es el tema de que tiene que estar todo por escrito. Para mí es un principio básico en la comunicación laboral por sobre todo, y laboral también porque en el ámbito laboral a veces intervienen más personas, ¿no? Porque hay más personas que forman parte del grupo, del equipo, de lo que sea, y tiene que estar todo por escrito. No le digo por escrito, firmado por escribano, no, no. Tiene que estar por escrito hasta la llamada de teléfono que tuvimos. Yo en contextos, oficinas, empresas, yo estuve trabajando últimamente para un ente gubernamental que hablan con políticos y a veces te dicen, el lunes te dicen una cosa y el jueves te dicen otra. ¿Viste? Y vos quedás parado como el empleado, o sea, con la gente que yo trabajo, quedás parado como el empleado que tiene menos autoridad que el secretario de Catamarca. Entonces, como son personas que encima tienen poder, autoridad, buscan también decir esto de no, no, yo te dije otra cosa. Entonces, para evitar ese tipo de encontronazos que podemos llegar a tener, y de también deteriorar la relación, porque el hecho de que me digas una cosa, después me digas otra, y después estés diciendo que yo estoy equivocado porque vos me cambiaste sobre la marcha, deteriora la relación, lo mejor que podemos hacer es terminar la llamada, mandarle un mensaje diciéndole, estas son las notas de la conversación que tuvimos hoy, te pido que me pongas abajo, que me confirmes si estás de acuerdo o si necesitas que modifique algo. Entonces ahí, ¿saben lo más importante acá? Es que te estás protegiendo. Te proteges. Muchas veces, en contexto de empresa, mandan mail con copia a 25 personas, ¿no? Mandan mail a gente que ni siquiera tiene que recibir ese mail y parte de las cosas que a veces he coachado y escuchado en capacitaciones es
recibo mail por cosas que no tienen nada que ver conmigo. O sea, me meten en copia a mí en todo. Bueno, eso también es protegerse. Y me parece súper importante que nos protejamos en ese tipo de contextos. Que haya un registro de lo que hemos conversado para que no quede en tu palabra contra la mía, sino que hablamos de algo, lo mando al grupo, lo mando por mail, lo mando en WhatsApp y te pido abajo que me confirmes que esto es correcto, que es así, o si me estoy equivocando en algo. Y no solamente estás haciendo un chequeo de escucha y un chequeo de la conversación, sino que también te estás cuidando, te estás protegiendo de que mañana te digan, no, no, yo no dije eso. Pero acá me confirmaste que estaba ok las minutas de la reunión. Entonces también desde este lugar me parece súper importante el tema de protegernos, cuidarnos. ¿Cuidarnos en qué sentido? En que después no sea tu palabra contra la suya, que haya algo que nos ayude a nosotros a decir, es justamente lo que hablamos el jueves. Acá tengo las minutas y me dijiste que estaba ok. ¿Sí? Entonces ahí con lo que comparte Betty también como disparador, súper importante que los acuerdos sean claros, que no queden sobre después vemos, o sobre algo abstracto, ¿no? Como cuando planificamos un objetivo que lo trabajamos muchas veces nosotros. Quiero ser feliz. No, quiero ser feliz, no. Es quiero lograr esto en este tiempo para sentirme de esta manera. Pero ahí ya buscar algo más concreto y específico. Y para cerrar este punto, me ha pasado de trabajar con socios y de generar los momentos de conversación. Porque hay contextos de trabajo donde todo el tiempo es lo urgente, lo urgente, lo urgente, lo urgente, lo urgente, y no está ese espacio semanal o quincenal para sentarnos a calibrar. Y uno de los puntos más importantes en cualquier proyecto es la calibración. Yo siempre uso el ejemplo de los aviones, ¿no? El avión cada 3 segundos corrige su trayectoria para no desviarse. Bueno, también en este tipo de contextos donde hay varios socios, es importante que haya encuentros de calibración y que estén agendados. Todos los viernes, 30 minutos de calibración para alinearnos entre tu parte de negocio y mi parte de negocio y que nos alineemos. Son hábitos que hacen que el negocio funcione de una forma más sana y que las personas que forman parte del negocio también tengan claridad hacia dónde estamos apuntando este contexto, esta cultura. ¿Sí? Hay algunas empresas que tienen misión, visión y valores pegadas con pósters por todos lados, después no los cumplen, que también es otra cosa, ¿no? A trabajar, después no los cumplen, pero eso de misión, visión y valores es muy conocido y lo habrán escuchado porque justamente son las bases de la cultura de trabajo que se va a tener en una empresa o en un equipo o en una oficina, y si vos no te alineás a esos principios, a esa misión, a esa visión y a esos valores, digamos que el contexto mismo te empieza a expulsar si no estás alineado, mientras que se respete esa misión, visión y valores, que no se deje solo en el cuadrito de de la pared, ¿sí? Acuérdense que los valores es lo que establecemos como lo que está correcto, lo que está bien, lo que se puede, ¿sí? Lo que se puede y lo que no se puede. Entonces también en la cultura de trabajo de una empresa, de una oficina, de un contexto laboral, se rige por esos valores que se buscan respetar durante el día a día, ¿sí? Y acá me gustaría un poco escucharlas a ustedes con alguna experiencia dentro de lo que es el ámbito laboral en el que hayan notado esta incoherencia entre lo que dice la empresa que es y lo que realmente pasaba en la diaria. ¿Les ha pasado en algún contexto donde te venden una cosa, pero adentro es nada que ver? Ahí, me dice que Sí, sí. sí, sí. No, ahora no, no con la empresa de PCA porque ahí tenemos misión, visión y valores y la verdad que se cumplen, pero anteriormente estuve en una clínica de neurorehabilitación y se predicaban muchos valores con los pacientes y todo, pero en la práctica nosotros los profesionales no teníamos el trato
acorde. Yo estuve un tiempo ahí, agradezco mucho porque hice toda mi experiencia, me sirvió de mucho, ¿no? Aprendí muchísimo, pero me he sentido maltratada y entonces había una incongruencia muy grande. Entonces yo, ¿qué hacía? Yo iba y aparte los cambios, o sea, un día era blanco, el otro día era negro, por eso me gustó esto que dijiste de escribir. Yo iba y decía, bueno, a ver dónde vamos, a qué vamos, a dónde vamos. El cambio era permanente, pero lo más preocupante era que no se llevaba a cabo lo que se predicaba. Y fue difícil, ¿no? Mm. Más allá de lo bueno que rescato, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Aprendizajes, a veces se gana, a veces se aprende, dice el dicho, ¿no? O sea, A veces se aprendizaje aprende siempre. y se aprende. Sí, aprendí mucho, sí, sí. Sí, sí, pero sí, te entiendo en esa incoherencia, ¿no? En esa incoherencia Sí, entre lo que decimos de la boca para afuera y de las acciones que cometemos en el día a día. Eh, yo a veces digo esta frase, de hecho, recuerdo haberla dicho en estos últimos encuentros que tuvimos, yo soy lo que hago, no lo que digo. tal cual. Yo soy lo que hago, o sea, yo soy las acciones que cometo. Si yo digo yo soy honesto desde la boca para afuera, pero todo el tiempo estoy mintiendo, que ahí hablo del yo hago, yo Mm. soy lo que hago, no lo que digo. Entonces también desde este lugar, a veces el cartelito no alcanza, tenemos que actuar en consecuencia y actuar en coherencia con eso, que ahí para mí es el desafío más difícil de ese tipo de contextos. Ser coherente. Hoy hice una mentoría para dos chicas que están certificando como coaches. Les hice una mentoría de estructura de conversación de coaching y les decía yo, recién están estudiando, les decía yo, lo más difícil del coaching es vivir en coherencia con la disciplina. Porque es más fácil vivir fingiendo demencia, reprimiendo emociones, sin resolver los problemas y evadiéndolos con entretenimiento, con cosas. Lo más difícil del coaching es que es una disciplina que te pone la realidad enfrente y que una vez que ya sos consciente no la podés evadir. Te podés hacer el tonto, sí, pero sos consciente que te estás haciendo el tonto. Entonces, le decía yo que lo más difícil no es ejercer como coach en las sesiones de coaching, sino que ser coherente 24/7 con la disciplina. Y acá también, no es difícil llenar un formulario, es difícil ser coherente con lo que la empresa dice que estos son los valores y los principios. Ahí es donde está el verdadero desafío y ahí está la importancia de un líder que sepa transmitir los valores y los principios, que los encarne, porque no hay mejor manera de transmitir los valores y los principios que desde el ejemplo. Esto es como educar a un niño. No he educado a un niño, pero he aprendido un montón sobre cómo se hace, cómo se enseña, por sobre todo, cómo se enseña. Y enseñar se enseña desde el ejemplo. Entonces, un jefe que pide respeto y falta de respeto, no está transmitiendo los valores desde el ejemplo, por lo que va a generar choque con toda su actitud en el contexto en el que está. ¿Sí? Marce, adelante, contanos un poco tu experiencia. Mira, yo desde chica trabajé con mi papá en una empresa de Ujú. transporte en Cosquín, así que era la hija del dueño, después la dueña de la Claro. empresa, bueno. Y cuando me fui de Cosquín, tenía que empezar de nuevo, ya no era nadie en el lugar donde fui, y el lugar que encontré en una gran institución de salud, que es el Centro Adventista de Vida Sana, que ahí internan mucha gente para eh, superar problemas de adicciones, obesidad, estrés, gente, o sea, una institución muy grande, muy prestigiosa, digamos. Ahí por primera vez fui empleada en la parte de doméstica. O sea, Ujú. porque yo a pesar de tener idiomas, un montón de cosas, bueno, títulos como para ese lugar no tenía. Y fue lo que conseguí. Me costó muchísimo ser empleada, porque nunca había sido empleada.
Claro, pero no hacer la tarea, lo que tenía que hacer. Eso me salía perfecto, no tenía ningún problema. El tema del vínculo con mis pares, porque yo venía de una ciudad, ahí donde estaba, es un lugar más pequeño, la gente que trabajaba como de una cultura totalmente distinta, más de campo, digamos. Y claro, yo llegaba con mi vehículo, con mi ropa de otra clase, otro estilo, digamos, qué sé yo, detalles desde lo personal hasta mi forma de tratar a la gente, mi seguridad, porque siempre había tratado con gente que no conozco, o sea que en ese sentido no tenía problema. Y el tema con los compañeros de trabajo era justamente ese. El tema que yo supiera idioma, que me llamen de recepción a cada rato para que les traduzca lo que decía uno de los participantes del centro, generaba cosas en mis compañeros y no me permitía, esas cosas como que molestaban. Entonces, claro, no duré mucho tiempo porque realmente no tenía un ámbito laboral en el cual eh, yo me pudiera sentir aceptada primero, y después no había forma, como que no encajaba. Y desde entonces volví a un trabajo, a reinventarme, digamos, pero siempre de manera particular, de ya no ser mm, empleada, sino de trabajar de manera particular, que también tiene claro. sus desafíos en los vínculos con las personas con las que me contratan para determinado servicio. Bueno, y ahora acá en Cosquín también sigo trabajando, obviamente con el coaching y con esto de las caminatas, vinculándome con personas, pero bueno, ya desde el lugar que para mí es más cómodo. Pero el de Claro. empleada, Placentero. no, como que no pude encajar. Tuve varios empleos así de ese tipo, pero, pero no, siempre busqué más bien prestar un servicio y ser yo, eh, Marcela Brito, quien vaya a ofrecerlo, Mm. pero no ser empleada de compañeros de trabajo y todo eso, no. Después de la experiencia que Mm. tuve, no lo volví a intentar. Bien, bien, bien. Gracias, Marce, por compartir. Y como digo, a veces tenemos que pasar por esas situaciones para decir, no quiero este tipo de situaciones. Como le compartí a Cami el sábado pasado, que hablaba ella de su experiencia con su jefe. Yo tuve que tener un jefe que me mostró de que no quiero tener nunca más un jefe. Me motivó tanto a no tener nunca más un jefe que yo le digo, emprender tiene sus desafíos y necesitas superar un montón de miedos, necesitas superar un montón de barreras. Cuando emprendés, tenés que buscar ese máximo potencial, pero les digo que no hay manera de que vuelva a tener una experiencia como la que tuve, con un jefe como el que tuve, y así tenga que convertirme en mi mejor versión de mí mismo y desafiarme y pelarme y lo que sea, no importa, pero yo no voy a volver a esos contextos porque esos son los contextos donde vos te das cuenta de yo no me merezco este trato, no es sano este trato, no quiero estar acá, no quiero estar acá, me quiero mover de acá. Y hay también la gestión emocional, ¿no? De honrar ciertas emociones que te movilizan. ¿Por qué? Porque si estuvieses cómodo o cómoda en ese contexto, no te moverías. Como vengo diciendo en las últimas charlas que lo escuché del Lama Rinchen, eh, en el estado de felicidad uno se estanca. Por eso no está bueno sentirse feliz todo el tiempo, constantemente, porque te quedás, te estancás, no te superás. No buscas esa mejor versión tuya, porque la mejor versión tuya aparece en los momentos desafiantes, en los momentos de ansiedad, miedo, enojo, culpa, en esos momentos de sensaciones displacenteras que te movilizan. Entonces está bueno esto también que hemos vivido, Marce, de decir, no, así yo tenga que subir videíto a Instagram de la caminata, no me interesa. Prefiero exponerme y superar el miedo a la cámara antes de volver a un contexto en el que me sienta de esa manera. Esos son los motivos que muchas veces nos movilizan para no retroceder hacia esos momentos que vivimos en el pasado. Así que buenísimo, Marce, porque eso hoy probablemente
consciente o inconscientemente, hoy te motiva a seguir con tus caminatas y a compartirlo y a venderlo, ¿no? Porque al fin y al cabo es venderlo, es vender que este espacio es valioso. Gracias, Marce, por compartir. Voy con Hilda. Hola, ¿se me escucha bien ahí? Se escucha, se escucha. Igualmente Perfecto. tenés el micrófono de la notebook, no ese, Ah, el de... bueno. Exactamente. Ahí me escuchan bien porque a veces pensé que era bien. Sí, Bueno, sí, te escuchamos bien. perfecto. Yo estuve 8 años en una empresa trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo, creciendo, haciendo un montón de cosas, distinguiéndome porque sé que en el camino fui haciendo cosas que son de valor, acompañando a mucha gente. Y aún así sentí que jamás me habían tenido en cuenta para nada. Para nada, digo, Mira, para ningún cargo específico. Eh, sí, y siendo que yo sí creí merecedora de eso, y además todos mis pares merecedoras de eso. Es más, en una de las últimas cuestiones que pasó el año pasado, donde se eligieron, por ejemplo, líderes, cuando no me nombraron, mis compañeras me abrazaron y me dijeron, vos sos nuestra líder. claro, te elijo igual. Claro, Te claro, elegimos igual. como decretándolo. Y bueno, fue ese darme cuenta de que no tenía espacio, de que me sentí ninguneada en muchas oportunidades, en el cual agradecí el espacio que en su momento me sirvió para formarme y tener conocimientos. De hecho, en base a Claro. eso, yo hoy estoy trabajando. Sin embargo, tomé decisiones y ese tomar decisiones que no fue fácil, porque no es fácil moverse de lo más vale conocer, ¿cómo que se dice? ¿Cómo dice el refrán? Más Eh, vale malo más conocido que vale bueno por malo conocer. conocido que bueno por conocer. Bueno, eso ya no se alineaba con lo que soy Claro. hoy yo. Entonces, arriesgué, aposté, renuncié y fui por mi sueño. Y este Bien. ir por mi sueño, directa o indirectamente, se fue abriendo, pero en un montón de cosas, Alexis. Yo siento realmente este crecimiento exponencial semana tras semana, Claro, semana tras semana. Lo siento, lo vivo, lo practico. exacto. Eh, y llega, no sé cómo explicarlo, pero eso se ve, se traduce, hay como un imán que atrae, así que estoy convencida de que es por ahí y bueno, y además se siguen abriendo otras puertas, así que más que feliz. Y Qué bueno, lindo. mi experiencia es que jamás quedarme en un lugar simplemente por comodidad. De todas maneras, siempre fui bastante rebelde en ese aspecto. Mm, Jamás mm, permití que ninguna situación ni persona condicionara en lo que yo quería hacer en mi vida. Pero bueno, ahora mm. más que nunca y con más autoridad que nunca. Así que vamos, que se puede. Bien, qué lindo, Hilda, qué lindo. Y sí, 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 sí. Ahora más que nunca y ahora para mí, ¿no? Porque también creo yo que en este sentido te da una motivación diferente. Ahora para mí, ahora ya esto es para mí. A ver, ahí tenemos el doble filo, ¿no? A veces necesitamos que sea para un otro, para activar, porque para nosotros mismos no activamos, y pasa muy seguido eso, pero cuando lográs trabajar para vos, cumplir para vos, ahí es, ahora lo hago para mí, y este es mi sueño, es mi proyecto, ya no estoy trabajando para el proyecto de otros, sino que lo estoy haciendo para algo que yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Y eso también tiene otra carga emocional, energética, que es la que escucho de tu parte. Así que buenísimo que te pudiste alinear con eso también. Y la evolución es día a día, semana a semana, y así como el método Kaizen trae la mejora continua, 1% mejor todos los días, al fin de año soy 37 veces mejor que al principio de año.
Entonces, también desde este lugar el hábito, ¿no? El hábito de superarse, el hábito mira, justo lo tengo acá. Hacer siempre lo mejor que pueda, ¿no? Los cuatro acuerdos toltecas. ¿Lo conocen a los cuatro acuerdos toltecas? Acá la mayoría los conoce. Haz siempre lo mejor que puedas, el último acuerdo tolteca. Sí, haz siempre lo mejor que puedas. Yo trabajo con personas que han sido excelentes empleados, que han sido empleados que se comportaban como socios. ¿Qué sería empleados que se comportan como socios? Empleados que se comportan de una manera que cuidan tanto el negocio como si fuesen un socio. Como que si no lo cuidan y no lo potencian, pierden ganancia. Y son personas que después tienen sus propios negocios y les va bien porque trabajaron y entrenaron con el negocio de otra persona a trabajar bien, a hacerlo bien, a llevar adelante el proyecto y después cuando tienen sus propios proyectos ya tienen la actitud incorporada, ya tienen el compromiso incorporado. Ahora simplemente lo están llevando a otro proyecto que tiene otro dueño, que es uno mismo. Pero yo trabajo con estas personas que trabajo de Estados Unidos que tienen una empresa y yo me acuerdo que el dueño de la empresa, que es multimillonario, tiene un montón de propiedades y que le enseña a otros latinos a invertir en propiedades en Estados Unidos, él era camarero, él era camarero y él decía, estas 10 mesas son mi negocio. ¿Ah? Estas 10 mesas son mi negocio. Este es mi negocio. Yo estoy atendiendo acá 10 mesas. Este es mi negocio. Estas 10 mesas son mi negocio y la voy a atender como si fuesen mías. Entonces, cuando ya superó la etapa de ser camarero y pudo estabilizarse y pudo proyectar a otro proyecto más grande, ya tenía la actitud incorporada. Entonces también desde este lugar la actitud en el contexto es muy importante. De hecho, si nos vamos a la base de cualquier vínculo, es la confianza, ¿sí? Que esto lo hemos profundizado el sábado pasado. La base de cualquier vínculo es la confianza. Y las cuatro patas de la confianza, que muchos de acá las han visto en Leader Coach, las cuatro patas de la confianza que nosotros veíamos, que son las de Stephen Covey, es involucramiento, ¿sí? Que acá estamos hablando de la actitud, el involucramiento, la sinceridad, la mirada ajena y la mirada privada. La coherencia que hay entre cómo te ven los demás y cómo me veo a mí mismo. ¿Cuánta gente se ve a sí mismo o a sí misma como inoperante, incompetente, sin habilidad y te ven de afuera diciendo, no, yo te veo un crack o una crack? Bueno, ahí también está la confianza que va a establecer el vínculo si vos te ves de una manera diferente a como los demás te ven y viceversa. Después también tenemos la competencia. La competencia, ¿qué tan competente sos? Yo me relaciono con vos en base a tu nivel de competencia, a tu nivel de habilidad y por último la credibilidad, la capacidad de cumplir promesas. Si vos me prometés cosas y no las cumplís, yo empiezo a desconfiar y al empezar a desconfiar ya el vínculo se empieza a agrietar, se empieza a romper, ¿sí? Y ahí no sé si querías habilitarte ahí, ahora te doy la palabra, pero antes quiero compartir una cosita que me acuerdo cuando estudié la formación de Fred Kaufman, que nos mostraba muchas sesiones de coaching ejecutivo, ¿no? Muchas sesiones de coaching de corporaciones. Fred Kaufman trabajó muchos años, sigue trabajando para empresas, empresas grandes, y recuerdo un caso de una persona que estaba trabajando con un colega en un proyecto y que habían establecido, no me acuerdo en detalles, pero pongan que habían establecido un objetivo a 40 días, ¿sí? Un objetivo a 40 días. Y esta persona con la que tenía que hablar, la persona que estaba teniendo la sesión de coaching con Fred,
el colega no había hecho su parte del compromiso. De hecho, apenas estaba comenzando con el proyecto, después de 40 días que habían pasado. Y él lo que planteaba en la conversación era que Fred decía, mira, acá el tema no es que no se haya comprometido, acá el tema es cómo podés confiar en él a partir de ahora, después de lo que hizo. ¿No? Porque nos pusimos de acuerdo con Aida en tener este proyecto en común, nos pusimos de acuerdo en que en 40 días vamos a tener tu parte y yo mi parte. Y yo en 40 días me di cuenta de que vos empezaste hace 3 días porque algo tenías que tener algo para presentar. Entonces ahí la conversación con Aida es, ¿cómo hago Aida para yo confiar la próxima vez que nos comprometamos? Y no lo digo desde el no puedo confiar más en vos. No lo digo desde desde cerrarme a la posibilidad. Lo digo desde el interés genuino de verdad de cómo hago para creer en tu palabra a partir de ahora. ¿Sí? Entonces también la credibilidad, la capacidad de cumplir promesas, es fundamental. Es fundamental con lo que es el vínculo laboral. ¿Cómo hago yo para confiar en que vos vas a hacer tu parte? Y acá, algo que me llamó mucho la atención de esa sesión, que me gustó mucho, que es, te pido, y acá entran los pedidos que son importantísimos en el contexto de trabajo por sobre todo, te pido que en el momento que corra riesgo el compromiso que establecimos, me avises. Lo voy a repetir porque me pareció fundamental, me encantó. Te pido que en el momento que corra riesgo tu promesa, me avises. Es genial, porque ya no es te pido que cumplas, te pido que te comprometas y que cumplas. No, no, ya es un paso más empático en el sentido de se pueden complicar las cosas. Sí, obvio que se pueden complicar las cosas. Y te pido que en ese momento en el que se compliquen las cosas, me avises enseguida. No esperes a 3 días antes para decir no llego. Decime al tercer cuarto día que establecimos el compromiso, mirá, me surgió una situación y pone en riesgo que yo en 40 días tenga esto listo o que en una semana tenga esto listo. Lo pone en riesgo. No te digo que no voy a llegar, te digo que lo puso en riesgo. Bueno, busquemos la manera de que ese riesgo disminuya y me involucro. ¿Me siguen con este ejemplo? Sí, esta frase a mí me encanta, es, te pido que si está en riesgo el compromiso, lo que se estableció como promesa, me avises. Así yo también me puedo mover, así tengo información, así tengo más certezas. ¿Sí? ¿Querías compartir algo, Aida? Sí, sí, con respecto a esto que vos decías de cómo una persona adquiere habilidades trabajando para otra persona y que Sí, después lo puede llevar a cabo en su propio negocio. Y pasa mucho, nosotros, viste, tenemos equipo y mucha gente. Y sí, pasa que hay personas que pueden dedicarse a emprender y aprenden porque se capacita y todo lo demás, viste, se lee libros, se escucha audio, bla, 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 se acompaña. Pero hay otras personas que trabajan para otro 8 o 10 horas, lo que sea necesario, y después te das cuenta, esto lo hablé la otra vez, de que te das cuenta que para sí mismo no logran ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Entonces, aparece que la confianza que falla es la confianza en uno mismo, en ellos mismos. claro, Y nosotros vemos muchas personas con mucha capacidad que nosotros le decimos, dale, porque vos podés, porque... Y sin embargo, tienen que trabajar esto de su autoestima, su autoconfianza, eh, que a veces se logra. Algunas personas llevan más tiempo y otras obviamente. enseguida, ¿no? Pero es muy importante esto de poder emprender y desarrollarse uno mismo para tener confianza. Si no,
Ujú. No, si no, a ver, para mí emprender es desarrollarte personal y profesionalmente en simultáneo, porque Tal cual. eh, a menos que empieces el emprendimiento con un capital traído de otro negocio y que puedas delegar prácticamente todo hasta que el negocio funcione, pero si no podés delegar, estás obligado o obligada a crecer como persona Claro, personalmente para que el negocio funcione. claro, tal cual, tal ¿Sí? cual. Así Desafiar que tus buenísimo, límites, desafiar tus miedos. tal cual. Exactamente. Sí, 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 sí. Buenísimo. Y muchas veces el miedo al rechazo, el miedo a la exposición, el miedo al reto, o sea, que te reten, es lo que los moviliza a pasar a la acción y a cumplir. Entonces, cuando nadie te reta, porque vos mismo sos tu jefe, sos autoempleado, cuando nadie te reta, muchas veces es como que no pasa nada. No, bueno, ahí también está la capacidad de ponerte límites, súper necesaria en este contexto. ¿Sí? Muy bien, les quiero compartir, recién hablábamos de los cuatro acuerdos. Los comparto, si bien para mí el más importante es esto de no hacer suposiciones, ¿no? No hacer suposiciones. Digo el más importante en este tema del contexto de los vínculos laborales, porque cuántas veces en un vínculo laboral o en un contexto laboral hacemos suposiciones a nosotros ya no nos pasa tanto esto porque venimos estudiando interpretaciones, hechos versus interpretaciones, juicios, pero yo cuando voy a una empresa a dar una charla, la cantidad de suposiciones que escucho es increíble. No porque, ¿sabes por qué me lo dice? No, ¿por qué te lo dice? No, o sea, me lo dice por esto, pero con una exactitud de que tengo la razón, soy dueño de la verdad. Entonces también esto de los acuerdos toltecas, no supongan. Y si están suponiendo, hay algo que me parece que está bueno, que son las barreras socráticas, que es, esto que estoy suponiendo, ¿es verdadero? ¿Esta suposición es verdadera? Y ya el primer filtro es muy difícil que algo lo pase, porque ya de por sí, al ser una suposición, no es verdadero. Pero dentro de lo que estás suponiendo, ¿sabés que es así? No, si no, no sería una suposición. Entonces ya no pasa por el primer filtro, no es verdadero. ¿Esto que estás suponiendo es bueno? ¿Es bueno? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? ¿Se alinea con lo que querés? La mayoría de las veces no. Si estoy suponiendo esto con un contexto de trabajo y me está haciendo mal, entonces bueno, no creo que sea. ¿Sí? Y por último, ¿es necesario que yo esté suponiendo esto? No, no me sirve para nada. No, 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 a ver, te sirve para algo. El tema es que ese para qué no está alineado a lo que querés realmente. Entonces, no hagamos suposiciones en este tipo de contextos. No, ¿sabes por qué me hace esto? Porque está enojado, está enojada. No, no supongamos. No supongamos, no nos tomemos las cosas personalmente y seamos impecables con nuestras palabras. Esos son los acuerdos toltecas, además del que ya mencionamos antes, que es el de hacer siempre lo mejor posible. ¿Sí? Les recomiendo el librito que es súper chiquitito y que es es como el Coinor, ¿vieron? Poderoso el chiquitín. Es como el caballero de la armadura oxidada también. Otro que es chiquitito y poderoso, ¿sí? Así que también esos son libros que están muy alineados a esto. El acuerdo tolteca está muy alineados a el relacionamiento y los vínculos que se puede aplicar tanto a lo personal como a lo profesional. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Esto me parece súper importante y hablamos un poquitito el sábado pasado sobre este tema, el salario emocional, el reconocimiento. Si vos te pones a preguntar, el sueldo obvio que es importante porque vivimos en un mundo en el que yo no le puedo decir al carnicero, te hago una sesión de coaching por kilo de milanesa, ¿no? Pero atrás del dinero
hay una búsqueda de reconocimiento constante. Hay, a ver, tampoco constante desde lo insano, ¿no? Pero siempre estamos buscando el reconocimiento afuera y muchas veces no se encuentra con ese reconocimiento en un contexto laboral que no es el que estamos buscando. Entonces, ahí es donde el sueldo queda chico, ahí es donde el sueldo no alcanza. ¿Por qué? Porque está bien, estoy ganando tanto, pero podría estar ganando lo mismo en un contexto diferente donde me guste trabajar. Y ahí donde aparece también que muchas oficinas y muchas empresas pierden talentos que se van por el mismo sueldo, se van a otro lugar y hasta a veces por un poquito menos, se van a otro lugar donde la cultura de trabajo sea diferente. Y ahí es donde nos damos cuenta de que el contexto realmente es muy determinante. ¿Sí? Tengo acá esta frase que la ubican ustedes porque ya venimos trabajando bastante. Los vínculos laborales moldean nuestra personalidad porque nos contagiamos. Nos contagiamos la queja, nos contagiamos el optimismo, nos contagiamos. Recuerden la frase, somos el promedio de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque inconscientemente vos te contagiás sobre el modelo mental de la otra persona. Incorporás inconscientemente formas, pensamientos, creencias, vas incorporando, vas absorbiendo como una esponja. Entonces, también dependiendo del contexto laboral en el que estoy, lo que yo voy a ir absorbiendo. ¿Sí? Esperen que les quiero compartir otro punto súper importante, que son los conflictos. Conflictos laborales. Y ahora también, piensen en algún conflicto laboral que han tenido, alguna conversación incómoda que han tenido, que me gustaría escuchar alguna anécdota, alguna historia. Los conflictos laborales surgen desde estos tres puntos, estos tres pilares. El desacuerdo, no nos ponemos de acuerdo, la escasez de recursos y también la falta de claridad en la autoridad. ¿Qué es la falta de claridad en la autoridad? Y esto pasa mucho en empresas, que no está determinado quién tiene autoridad. Entonces, yo creo que tengo autoridad y la impongo, y el otro cree que tiene autoridad y se impone, pero en realidad no sabemos quién tiene autoridad sobre el otro. Entonces, no es que gana uno el tener razón o no. Y esto pasa muchas veces en contextos donde el cliente piensa que tiene autoridad y por el otro lado, el que brinda servicio cree que tiene autoridad. Entonces también en estos contextos en donde los dos creen que tienen autoridad, ninguno da el brazo a torcer y los dos van en búsqueda de tener la razón. También por otro lado, la escasez genera conflicto. La escasez genera conflicto porque si tuviésemos todos los recursos para decirte que sí, te diríamos que sí, pero te decimos que no porque no tenemos los recursos para decirte que sí. Y ahí es donde aparece un punto de conflicto, la escasez. No tenemos para decirte que sí. Entonces ahí aparece conversaciones incómodas en donde hay que decir que no a ciertos contextos que nos gustaría decir que sí o ciertas propuestas que nos gustaría decir que sí, pero no tenemos los recursos necesarios. Y también el desacuerdo como una diferencia de opinión. Simple y llanamente como una diferencia de opinión entre dos personas que tienen un modelo mental diferente y que piensan diferente. Y acuérdense que lo vimos el sábado y hay muchas cosas que no quiero repetir porque las dije el sábado, pero capaz que no la vieron, entonces las traigo igual. Acuérdense que cuando estás hablando con alguien con quien estás en desacuerdo, ya biológicamente te predispones de una manera negativa. Y digo una manera negativa ¿en qué sentido? En que tu cerebro te da menos neuronas para que vos interactúes con esa persona que no coincidís. Cuando trabajás con alguien que coincidís, tenés más neuronas activas y disponibles que cuando trabajás con alguien que no coincidís. Y digo trabajar porque hoy estamos hablando del ámbito laboral, pero esto pasa en cualquier contexto. Cuando estás hablando con alguien que es de izquierda, vos sos de derecha, ya automáticamente tu mismo
cerebro predisponen menos neuronas para que puedas prestar atención y por eso en esos contextos se te suele ir la mente para cualquier lado. No sé si alguna vez les ha pasado, se te va la mente para cualquier lado, no prestas atención y no es de malo, es que tu cerebro se está negando a darte las neuronas para que puedan interactuar con esta persona. ¿Por qué? Porque no querés interactuar inconscientemente con esa persona y hay un punto importante. ¿Cuál es el motivo por el cual vos no querés interactuar inconscientemente con esa persona? Desafía tu modelo mental. Y todo aquello que ponga en riesgo tu modelo mental, tu propio modelo mental lo ve como una amenaza. ¿Me siguen con este punto? Entonces, interactuar con alguien que piensa distinto a vos es una amenaza para mi modelo mental. Es una amenaza. Entonces, es obvio que el modelo mental se va a defender y su manera de defenderse es, te doy menos neuronas para que te puedas vincular. ¿Sí? ¿Me siguen con este punto? Ahora, los conflictos se pueden resolver con conversaciones incómodas o con pedidos, que acá ahora nos vamos a meter estos últimos minutitos con el tema de los pedidos. Pero antes... ¿algún conflicto que recuerdan? ¿Algunas conversaciones conflictivas que recuerdan por una cuestión de desacuerdo o por una cuestión de que no habían los recursos necesarios para que eso suceda de esa manera? ¿Se acuerdan de alguna situación que quieran compartir como para aprender de alguna experiencia de ustedes? Cami, te veo reírte y ahora te voy a dar la palabra. Dale. Norma, vamos primero con vos. Mira, me río hoy me causa gracia esto que les voy a compartir, porque una parte del conflicto donde trabajé durante 6 años y me retiré ahora en diciembre que pasó, es un poco para el programa de Ángel de Brito también. Claro. Trabajé con la empresa familiar. No es que era porque siguen estando, pero me parece que cada vez vienen más abajo porque surge todo esto que vos nos venís compartiendo, Alexi, esto de falta de claridad, uno quiere ser más autoritario que el otro, porque tampoco es autoridad, es autoritarismo. Claro. Eran 3 hermanos, uno falleció, quedan 2 y uno de ellos vive en Europa, vive en Praga. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Presencialmente, quien, digamos, maneja la cuestión es el que vive acá. Y sucede que, como decía una de las chicas, que se predica mucho una cosa y nada que ver lo que se hizo a lo que se hace. Son de nacionalidad ruso, pero no por el hecho de que sean de nacionalidad ruso, sino están como muy cerrados a la religión ortodoxa. Son Ok. ortodoxos. Claro. Y ellos constantemente, cuando toman personas, de hecho, cuando yo empecé a trabajar con ellos, era eso, las reglas, las normas, acá hay que como mantener mucho cuidado hasta la forma de vestirse, de las mujeres no ir así, con musculosa, por ejemplo, tienen que ser siempre una remerita con manga, y cosas así, ¿no? Hasta que el año pasado toman una chica de 25 años y este hombre que vive acá, con 70 años, se deslumbró con esta chica. Por eso le digo que es para el programa de una partecita. Y Para el ahí, chimento. y ahí se desmadró todo. Mirá. ¿Qué pasa? Yo hacía 6 años que estaba con ellos y esta chica hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque con el dueño estaba todo bien. Y Claro. con las otras chicas ya empezó la discordia. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos exigen esto, nos exige lo otro, nos exige aquel? Llegamos a tiempo, ellos llegan cuando se les antoja, pues empezó a llegar media hora tarde, después ya era 1 hora Mirá. tarde, después ya era 1 hora y media tarde, o sea, se desmadró totalmente. Y yo con este hombre hablaba poco, en el sentido de lo que se trate laboralmente y personalmente también, no,
no había compatibilidad, no mucho evitaba hablar con él porque no me caía bien, la verdad es esa. Sí. Nunca me trató mal a mí, ni tampoco me faltó el respeto alguna vez, ni nada por el estilo, pero había una vibración que lo sentí desde el primer momento. Entonces, por esa misma razón, yo evitaba hablar con él y hablaba mucho con el que vive en Europa. Ok. Y empecé a sentir que, si bien él a mí no me trata mal, este hombre, sentía como un agresivo pasivo hacia mí, porque el desmadre estaba y él venía un ratito y después quedaba el desmadre, digamos, para mí. Era una cosa de locos. Y un día me pregunté y dije, ¿qué hago yo acá? O sea, agradecida al laburo en sí, porque es un laburo que conseguí en el peor momento de mi vida personal y que es más, con esto hice la formación del coaching, todas las formaciones que Bien. hice. O sea, fue muy importante para mí, pero en estas cuestiones, en este contexto, empecé a sentirme mal, digo, porque, o sea, no tengo el por qué ya de por sí soportar locuras de lo demás, yo vengo a laburar. Claro. Y cada vez peor. Bueno, entonces le mando un mensaje a que vive en Europa y le planteo todo esto que está sucediendo y me dijo él que ya algo vio por las cámaras, pero que bueno, que él está a tantos miles de kilómetros, es el hermano que apechuga acá las cosas, la Argentina está mal, y bueno, y toda la perorata, ¿no? Sí. Y lo escuché, esto de los 4 acuerdos como que lo llevé a la práctica, no supuse nada, yo fui observando cosas, tampoco tomé nada personal porque no es personal, Bien. pero al mismo tiempo como que el descontrol me estaba poniendo mal a mí. Y ahí se vino Claro. la cuestión de la conversación incómoda. Yo tomé la decisión de retirarme. Claro. Pero ¿qué pasa? Hace 6 años que estoy. Y yo digo, no, si yo agarro y me voy listo. Pero yo realmente quería que fuera reconocido mis 6 años monetariamente. Claro, te entiendo. Entonces, digo, bueno, yo voy a acudir a un abogado laboral que me asesore y para decir las cosas justas y concisas que correspondan nada más desde ese lugar y yo Sí. pedir lo que yo quiero y ya está. Y la Bien. verdad, Lexi, ¿cuánto me sirvió todas estas formaciones que he tenido con vos y todo esto de las conversaciones difíciles, las conversaciones asertivas? Bueno, la llevé toda a la práctica y sin Bien. ponerme mal, sin ponerme nerviosa, lo hablé, no es que gustó mucho, pero No, no. yo lo único que dije, yo quiero que los 6 años trabajado acá y me llegaron a conocer muy bien mi forma de laburo, es más, toda la confianza que pusieron en mí porque me llegaron a conocer realmente como soy, que cumplo, Claro. entonces quiero que sea reconocido monetariamente y ya con esto ya anteriormente había ido al abogado, entonces ya me fui preparada desde lo jurídico, qué es lo que podía decir, cómo podía llevar la conversación. Bueno, hubo un enojo, sí, y el hombre que vive en Europa, ¿cómo puede ser que nos vas a dejar? Porque vos sos Nos nuestra mano abandonás. derecha. Pero bueno, nadie está haciendo nada al respecto para que esto se acomode y se estaba generando una perversidad fea adentro y somos todos adultos, o sea, queda Claro. feo lo que suceda. A mí la otra persona que haga o que deje de hacer de su vida privada personal no me interesa. Que lo Obviamente. haga donde quiera, como quiera y con quien se le antoje, pero acá adentro no, le decía yo, esto no voy a aceptar y como no voy a aceptar, yo me voy a retirar. Y bueno, Claro. logré lo que yo quería. Me pagaron todo Bien. completo
y me retiré. Y me retiré alegre, contenta, feliz, pero digo contenta y feliz porque en otro momento de mi vida, no sé, quizá me habría retirado enojada, peleando, Claro, discutiendo. Y bueno, ¿cuánto me sirvió todas estas formaciones, Alessi? La verdad, me hizo muy bien. Llevé las cosas qué como lindo. corresponde, paso por paso, y realmente Bien. lograr lo que yo quería, que eso es lo que, bueno, me hace sentir muy, muy contenta, ¿no? Qué lindo, Norma, te felicito. Te felicito, te felicito y ahí también está el valor propio, ¿no? De reconocerse de que ya no encajo acá, ¿sí? Ya no encajo acá, ya está, ya cumplió el ciclo, ya no encajo acá, ya no, no es este el lugar, aceptarlo, soltarlo, desapegarte de eso, no es nada sencillo. Así que, bueno, felicitaciones por ese paso, por ese gran paso. Gracias por Gracias. compartir. No, por favor. Cami, ¿te animás a compartir algún conflicto? ¿Un conflicto laboral que se te venga a la mente? Porque te veía reírte, pero no sé si te animás a compartir. Sí, obvio. Nada, me reía porque, bueno, qué sé yo, capaz. eh, yo estaba el año pasado laburando en un lugar Sí. y nada, ni siquiera capaz me fui por un motivo mío, sino por un motivo de más de sensación de injusticia para con un otro. Nada, cuestión que en esa empresa éramos 5 personas. Mm, Las que más laburo teníamos eran, o sea, 2 chicas más y yo. Pero bueno, había o sea, 2 mujeres más que eran mucho más grandes que nosotras y bueno, el dueño, ¿no? Cuestión que veníamos, o sea, venía del verano una muy buena racha. A mediados de año como que él se manda una cagada y empieza como a caer la venta. claro. Empieza a caer la venta, empieza a caer la venta. eh, en el medio, o sea, en el medio de que cae la venta, medio como que tiene una charla con todas nosotras de que, bueno, la situación estaba compleja. Eh, nada, la situación estaba compleja. O Sí, sea, sí, sí. después de eso, echa a una de mis compañeras, eh, que cabe aclarar, o sea, ella tiene 22 años, tenía 23 años, 22, 23 años, un hijo de 4 y Mm, cuestión que su pareja eh, tiene un accidente en la rodilla, el chabón laburaba poniendo pisos, entonces todo caos, o sea, él estaba claro, sin laburo, dependían de ella. Antes de que la echen, ya se venía viendo como que alguna se iba. claro. Entonces yo me tomo nada, como me fui a sentar con él y dije, escuchame una cosa al jefe, no eches a nadie, yo tengo un laburo por temporada, yo te banco unos meses, o sea, yo me voy a laburar, bancamos unos meses, si querés que vuelva, vuelvo, o sea, no tengo, o sea, no eches a nadie, como diciendo, por favor. Sí, Eh, no, bueno, qué sé yo, me dice, yo a vos no te quiero perder, bla, 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 bueno, no importa, o sea, no, entonces le dije, no eches a nadie, yo te juro que vuelvo, le dije, yo vuelvo, pero no o sea, no eches a nadie. Cuestión que la terminé echando a esta chica, que aparte, o sea, mm, como que el laburo fuerte lo hacíamos nosotras porque yo era encargada de local, esta chica que echaron era la encargada de mensajería, de que todo llegue bien, y bueno, y la otra, la tercera chica era encargada de toda la parte de marketing, ok. publicidad y bla, bla, bla. A lo que yo voy es que yo entiendo, y acá, o sea, yo entiendo la mirada a nivel empresa de que nadie puede, o sea, no es que ningún dueño, digo yo, o sea, primero va a pensar en su empresa, yo eso lo tengo recontra clarísimo. O Obvio. Sí. sea, no hay dudas. Ahora, yo a lo que voy, y creo que capaz, creo que hasta tengo que laburar yo,
Eh, Digo, siendo cinco personas que somos cinco personas predispuestas, tipo, más nosotras tres, porque nosotras hemos hecho malabares ahí adentro, y que sabía que al irse esa tercera persona ibas a poner como todo lo otro en nosotras dos, porque cayó, fue Claro. así. Y sí, eh, y más diciendo, o sea, yo entré con la frase de él de diciéndome, cualquier cosa vos me decís, porque pasamos muchas horas acá adentro, y por esto vuelvo, y esta frase como que la tengo tatuada, teniendo, porque si vos me decís que no tuviste opciones, yo digo, bueno, realmente no, o sea, todas necesitábamos el laburo, que eso es real, la situación, todo, pero si vos me decís que no tuviste opciones, yo te digo, bueno, todavía. Ahora, vos sabiendo la situación, digo, no te puede como... Que aparte digo, somos cinco personas, no que estamos hablando de una multinacional o qué sé yo, que es una empresa de 20 personas. No. Eso a mí es como lo que me cuesta un poco como... Que a ver, digo, que volvemos a lo mismo, cada quien con su empresa y en el momento determinado, o sea, es dueño de hacer lo que se le cante y está perfecto. Capaz yo tengo que trabajar como más esta parte mía. Es decir, bueno, que aparte para mí era como, ¿entendés? Era como, bueno, hagámoslo así, ¿entendés? O sea, yo me voy un tiempo, después vuelvo, pero no eches a nadie. O sea, obviamente yo no exigía sueldo, no exigía nada, porque como te digo, pero claro. bueno, no sé, capaz Ujú. está mal, pero Ok, por eso me reía. bien. Ahí escucho desacuerdo como primer base, ¿no? No estoy de acuerdo. Y por otro lado también escucho escasez, ¿no? Escasez en el sentido de que no hace falta que sea una multinacional para hacer un balance, un ajuste y despedir a alguien porque no me dan los números. Entonces, también desde este lugar, ver dónde está el punto de conflicto. Si el punto de Mm. conflicto está en el desacuerdo, porque no nos estamos poniendo de acuerdo, el punto de conflicto está en la escasez, hay que ver también si el punto de conflicto está en la escasez, o si el punto de conflicto es no está quedando claro quién tiene autoridad en este contexto. No queda claro quién tiene autoridad en este contexto. Entonces ahí tenemos los tres puntos de conflicto, que no, que este último, el tuyo, Cami, no escucho tanto esto de no saber quién tiene la autoridad, sino que escucho más un tema de diferencias de opiniones entre vos y la otra persona, y por otro lado, sí una cuestión de escasez, ¿no? Una cuestión de tener los recursos destinados a otra cosa. Habría que ver. Pero acá lo importante, y con esto ya los voy liberando, les quiero compartir esta diapositiva. ¿Dónde estará, no? Espérenme que lo busco. Que son las perspectivas. Las perspectivas, acá la tenemos. Las perspectivas, hay cinco perspectivas. Vamos a ver estas primeras tres. El ponerme en el lugar de la otra persona muchas veces evita el conflicto. ¿Sí? Muchas veces evita el conflicto, el ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces digo, qué HDP este jefe, cómo echa a la gente. Está bien, pero si yo me pongo a revisar los números y me doy cuenta de que lleva X cantidad de meses en rojo, ahí también es donde me pongo en tu lugar, segunda perspectiva, me pongo en el tú, me pongo en tu lugar y busco comprender que hay una cuestión de falta de recursos, hay una cuestión de escasez. Y esto de cambiar la perspectiva es entender que yo soy la primera perspectiva, el yo soy. La segunda perspectiva es el tú, me pongo en tu lugar. Y la tercera perspectiva es una persona que mira la situación estando dentro del contexto. Entonces, frente a un punto de conflicto, tengo mi perspectiva, la del yo, la mía, busco la perspectiva de la otra persona, me pongo en tu lugar y además esto es un ejercicio, ¿no? Y además también pienso en que si alguien estuviese viendo este contexto, esta situación, y es familiar, ¿cómo la vería a la situación?
Por supuesto que todo esto es basado en interpretaciones y suposiciones, pero ver desde distintas perspectivas me permite ir armando rompecabezas entre mi perspectiva, la perspectiva del otro, la perspectiva de él o ellos. Entonces ahí también me permite poder hacer pedidos más efectivos, tener conversaciones más efectivas, porque después de un conflicto se resuelve conversando y pidiendo. Entonces, también desde este lugar, para conversar, es súper importante ponernos en el lugar de la otra persona o ponernos en el lugar de un tercero que ve esta situación. ¿Me siguen con este punto? Practicar ponerte en el lugar del otro es súper valioso para lo que estamos nosotros acá trabajando. Entonces, practico, me pongo en el lugar del otro y busco entender por qué el otro hace lo que hace, deja de hacer lo que deja de hacer. Capaz que no logro entender, capaz que no logro conectar con el propósito y con la motivación del otro, pero sí hago yo el ejercicio y el, entre comillas, esfuerzo de ponerme en tu lugar. Si yo estuviese pasando por esta situación, ¿qué haría diferente a vos? ¿Me siguen con este punto? Sí, las perspectivas. Perspectivas para ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí? Y justamente entender, escuchar para entender, no para responder, escuchar para entender al otro. Aida, No, estaba pensando que a veces a nosotros nos pasa mucho, estamos con mucha gente, a veces no entendemos el comportamiento de un otro, claro, pero lo que terminamos haciendo es aceptando ese comportamiento porque alguna razón debe tener y claro, quizá escapa a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser. Eh, exacto. Incluso nos ha pasado con alguna persona amiga, entonces eh, aceptando es como, bueno, yo no entiendo por qué reaccionaste de esa manera, pero acepto que fue así y ya está. Al menos Ujú. eso es lo que me ha pasado, ¿no? Sí, y a veces lo tenía por acá en las diapos. Acá, miren. Escuchar para entender, no para responder. ¿No? O sea, hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del otro y escuchar desde el lugar del otro, escuchar para entenderte. A ver, ¿pensamos diferente? Claro, con todo el mundo vas a pensar diferente. En algunas cosas vas a coincidir, pero no vas a pensar igual que la otra persona en todo. Entonces, escucho para entenderte, no para responderte, no para resolverte, no para enjuiciarte. Escucho para entender. Y en ese escucho para entender, busco ponerme en tu perspectiva. La verdad es que me pongo en tu perspectiva y aún así, sé que podés hacer otra cosa, aún así yo haría otra cosa, aún así, perfecto. Pero lo que acá estamos hablando es de hacer el ejercicio de ponerte en el lugar del otro antes de suponer, antes de deducir, antes de sacar conclusiones. Ponete un segundo en el lugar del otro, ¿sí? A ver qué es lo que el otro quiere escuchar, qué es lo que el otro está viendo que yo no veo a la hora de resolver un conflicto. Me pongo en el lugar del otro y aún así sigo fiel con mi mirada, sigo fiel, no logro entender qué le está pasando, por qué hace lo que hace, no logro comprender, perfecto. Acá el ejercicio no consiste en me pongo en el lugar del otro y mágicamente todo cambia, no. El ejercicio consiste en me pongo en el lugar del otro para ver su perspectiva, comprenderla, integrarla y a partir, gracias Betty, ya terminamos. A partir de integrar su perspectiva, ahí es justamente donde puedo encontrar un punto de resolución a este conflicto. Yo no puedo encontrar un punto de resolución a este conflicto parado desde mi perspectiva y negando tu perspectiva. No, porque no vamos a llegar a un punto en común si yo sigo en la mía y no busco comprender lo tuyo. Ah, bueno, el otro pasa que el otro tampoco busca comprender mi perspectiva. Bueno, no podemos controlar lo que haga el otro, lo único que podemos controlar es hacer este ejercicio de me pongo en tu lugar, ¿sí? Que nosotros le llamamos empatía y lo tenemos que practicar para que nos salga.
Me pongo en tu lugar, veo cosas que antes no veía, entiendo decisiones que estás tomando. Ok, las entiendo, no las comparto ni tampoco las considero que sean las mejores, no, pero entiendo el por qué se comporta de esta manera. Y eso me permite gestionar la emocionalidad con otra información. Porque al fin y al cabo, todo se va a resumir a cómo me siento en este tipo de contextos. Y cómo me siento va a depender de la información que yo tenga, de la información, de la perspectiva que yo tenga. Entonces también desde este lugar, buscar ponernos en el lugar de otro o en un lugar de un tercero que vea esta situación, nos permite movernos en distintas perspectivas y accionar desde otro lugar. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí por hoy. El sábado, como les comentaba el sábado pasado, el sábado que viene voy a dar otro webinar donde vamos a hablar del diálogo interno, ¿sí? De cómo te hablas a vos mismo, cómo te hablas a vos misma. Así que las espero este próximo sábado. Estamos, estoy con estas charlas del tema del relacionamiento, también compartiendo el programa que voy a estar lanzando en abril para que estén todos informados, informadas de este nuevo programa que arrancamos en abril, que es el arte de relacionarte. Así que nada, si quieren compartir alguna amiga, amigo, lo que sea que necesite trabajar en este aspecto de cómo se relaciona con los demás, porque tiene dificultades para relacionarse o porque le faltan herramientas para relacionarse consigo mismo o con los demás, inviten el sábado que va a ser abierto. Yo les voy a compartir mañana al grupo la invitación para que se puedan inscribir a la charla del sábado y ya puedan después recibir el link de Zoom, tanto por mail como al grupo que después les voy a estar enviando. ¿Sí? ¿Quería compartir algo, Aida, para cerrar? Dale, no, no, es perfecto. Ah, No, no, me estaba, bien. me desmuteé para saludar. Despidiendo. Despidiendo, buenísimo, muy bien. Bueno, que Gracias, descansen, que tengan linda noche. Gracias por gracias. sumarse hoy y nos vemos el sábado con algunos. Algunos nos vemos el jueves, Hilda, te veo el jueves. Algunos nos vemos mañana con el curso también. Así que tengan linda semana. Gracias por sumarse hoy. Que descansen. Nos Gracias. vemos. Gracias, Princesa, Ale. nos vemos. Gracias. Gracias, Nos Hasta vemos. Clau. luego. Chao, Farce. Chao, 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 Cami. chao. gracias. Chao, chao. Gracias por Gracias, sumarte, gracias, Norma. gracias. Chao, Nos Chao, chao. vemos. gracias, Alexis. Un placer, Clau. Nos vemos. Que anden bien. Nos Chao, vemos, chao. gracias.